Bueno, comenzamos. Buenas tardes para todos. Hoy comenzamos la unidad 3 y la unidad 3 toca la temática que ya es la final, que tiene que ver con los costos estándares, donde vamos a ver lo que es las variaciones que se generan entre los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación y los análisis que se hacen a los costos indirectos. También vamos a ver lo que es la relación costo, volumen, utilidad, donde es el punto de equilibrio, o sea, donde las unidades que se deben vender para no ganar ni perder, la relación que hay entre los ingresos y los costos. Y por último, vemos lo que son el costeo variable o marginal y también vamos a ver la diferencia entre este costeo variable y el costeo absorbente. Hoy vamos a comenzar con la temática de los costos estándares. Digamos que nosotros conocemos ya la parte de que en las empresas industriales y manufactureras ya sabemos que se utilizan los costos por órdenes específicas y los costos por proceso, que ya es lo que ya nosotros vimos en la unidad 2 y donde 1 y 2, y donde en los costos por órdenes específicas era necesario terminar el proceso productivo para poder conocer el costo total de producción. El costo total de producción y el costo unitario, como ustedes lo pudieron apreciar, pues cada vez que el cliente pedía, se hacía una orden, una vez se terminaba la orden, se conocía el costo de producción y el costo unitario. Y también las empresas que utilizaban el sistema de costos por proceso, donde hablábamos que eran procesos continuos. También estas empresas, para determinar el costo unitario del producto, era por medio de la producción equivalente. Y también en la producción equivalente era necesaria para poder conocer el costo unitario de cada producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora con el costo estándar? En el costo estándar es que se espera esperar hasta que, digamos, que esperar hasta que la producción termine el artículo, como lo vimos anteriormente, impide, ¿verdad?, que el administrador pueda tomar unas decisiones acertadas en cuanto a la valorización del inventario y también para determinar el precio de venta. Recuerden que los costos nos sirven para determinar el precio de venta. Entonces, digamos que y también en este costo sirve para tomar decisiones en forma oportuna. ¿Por qué? Porque en el costo estándar se conoce el costo del producto antes de terminar la producción. Entonces, digamos que eso es el costo estándar, como se dice, es predeterminado. Conozco el costo antes de que termine la producción, y si yo conozco cuál va a ser el costo de materiales, porque ya se hizo el estudio con el jefe de compra, de acuerdo cuál va a ser el costo de la materia prima, también con cuál va a ser el costo de la mano de obra directa por cada hora, y cómo se van a aplicar los costos indirectos de fabricación. Entonces ya se puede determinar y se puede predeterminar cuál es el costo del producto, porque digo, es antes de. Eso es lo que es el costo estándar, o sea, es el costo que debe tener el producto una vez termine. Pero como siempre que nosotros predeterminamos, que es presupuestar antes de presupuesto, siempre al final, pues la contabilidad va a llevar lo real, y la diferencia que va a haber entre lo que ya nosotros establecimos, que era el costo estándar, y lo que realmente nos costó cada material, cada mano de obra y cada sit, entonces va a generar lo que se conoce como variaciones.
Entonces se van a generar una serie de variaciones que Profe, ya pasó lista. no. ¿Por qué? Ya te va. ¿Ah? No, profe, porque acabo de entrar a la clase. No, apenas estamos comenzando. Entonces, Ok, profe, gracias. sí, entonces digamos que eso es lo que es el costo estándar. O sea, conocemos el costo antes de. ¿Y cuál es la ventaja? Entonces, la primera ventaja es que en el costo estándar se pueden tomar decisiones en cuanto a la fijación del precio de venta, como ya se los dije. Se puede analizar la rentabilidad del producto, porque recuerden que de acuerdo al costo y se puede colocar el precio de venta o se asigna el precio de venta de acuerdo a la rentabilidad que maneje la empresa dentro de sus políticas, ¿no? También pueden analizar si el producto no es rentable y lo pueden retirar del mercado. Todo esto es viable en este sistema, es la ventaja que nos da el sistema. Y lo otro es que permite elaborar un presupuesto. Eso digamos que son las ventajas que tiene el costo estándar. Aparte de eso, pues que ayuda a controlar, pueden medir también al personal, ¿sí? Le sirve para medir al personal si que hizo el estudio, si fue ideal, si son idóneos o no son idóneos en su trabajo, y ahí pueden tomar ustedes decisiones también en la parte administrativa en lo referente al personal, porque recuerden que tiene el que dice cuánto tiempo se va a durar. El jefe de producción es el que dice cuánto tiempo va a durar en la producción de un artículo, porque todo tiene que ser un estudio para que las diferencias al final sean mínimas. Y el costo de la materia prima también el jefe de compra tiene que tener en cuenta muchos factores, o sea, cuál es el tipo de materia prima, si es importada, si el proveedor cambia mucho de precio o si es un precio estable. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder asignarlo. Y aparte de eso, hay también, digamos que unos tipos de estándares, ¿verdad? Que son los estándares que son los básicos y los ideales, digamos que tienen como característica que sus rendimientos son en un 100%, porque todos tienen que manejan lo que es los elementos del costo. También dentro de esto están los ideales, donde también digamos que maneja el rendimiento es promedio, que se espera que mejore o se tiene en cuenta con los periodos anteriores. Digamos que en estos ideales los estándares se aplican a corto plazo, ya que, digamos, permite que son fáciles de modificar. Y están los otros que son los normales y los reales. Entonces, digamos que esos son los tipos o clases de estándares que hay. Ahora, dentro de esto de los estándares, hay que determinar cuáles son los estándares. Y cuando hablamos de determinar cuáles son los estándares, digamos que para establecer cuánto debería costar la producción de un artículo, es necesario por lo menos definir cada uno de los elementos del costo. Entonces, en cada uno de los elementos del costo, por ejemplo, la materia prima, que son los materiales. Entonces, digamos que en los materiales el estándar es determinar, por ejemplo, cuánto debería costar los materiales para el producto que se va a elaborar. Entonces, ¿qué va a generar esto? Esto en cuanto a los materiales va a generar que haya un estándar de precio y haya un estándar de cantidad.
Entonces, ¿qué va a generar el estándar de precio y el estándar de cantidad? Van a generar variaciones. Entonces, aquí como nosotros podemos ver, estos dos estándares, pues aquí dice que se establece después de las decisiones que se toman, ya sabemos, sobre la cantidad que se va a comprar. Y lógico que de acuerdo, el jefe de compra, como se los he dicho desde el comienzo. Y en la cantidad también le dije que el jefe de producción es el que tiene que determinar qué es lo que se lleva en cuanto a materiales y las horas que se van a utilizar. Entonces, cuando dice que se generan dos variaciones, entonces tenemos la variación en precio. Entonces, hay una que es el precio real, ¿verdad? Menos el precio estándar. Y en el precio estándar, digamos que cuando vayamos ahorita a explicar, siempre debe haber una hoja estándar para el producto. ¿Cuál es la hoja estándar? La hoja estándar es la que va a decir cuál es la cantidad, en cuanto a materiales, cuál es la cantidad que se va a utilizar en materiales y cuál es el precio estándar establecido para ese material. O sea, la cantidad puede ser gramos, pueden ser libras, pueden ser kilos, y cuánto es el precio de cada gramo, de cada kilo, ¿sí? O de cada libra, depende como lo que se vaya a utilizar en producción. También debe contener esa hoja estándar, cuál es la mano de obra directa. Entonces, en cuanto a la mano de obra directa, va a decir cuántas horas de mano de obra directa se va a utilizar al producir ese artículo y cuál es el precio estándar de la mano de obra directa. Acá que el precio estándar de la mano de obra directa lo vamos a llamar tasa estándar. Y en cuanto a los costos indirectos de fabricación, como lo vamos a ver ahorita, pues ya ustedes saben que estos costos indirectos de fabricación, ellos se clasifican en fijos y variables. Entonces, en cuanto a los fijos, entonces nos van a decir cuál es la variación del presupuesto, cuál es la variación normal de los fijos. Y en cuanto a los variables, también va a generar dos variaciones. Lo que les quiero decir con todo esto es que siempre que nosotros vamos a trabajar el estándar, siempre van a generar variaciones. Y esas variaciones van a ser favorables o van a ser desfavorables en cada uno de los elementos del costo. Esto, digamos, que es lo que tiene que ver en cuanto a los elementos del costo. Cuando hablan ahí ahorita les mostré que hablaba de análisis de los costos indirectos de fabricación, porque cuando habla del análisis de los costos, bueno, es que dice que se analizan con base a una variación, se analizan con base a dos variaciones y se analizan en base a tres variaciones. Pero ahorita lo que quiero que me entiendan aquí es las variaciones, por ejemplo. Aquí tenemos la variación en precio. Ya sabemos que la variación en precio en cuanto a los materiales, si nosotros lo vemos acá, la variación en precio en cuanto a los materiales, hablamos del material directo, que es el primer elemento del costo, ¿verdad? Y si hablamos del material, ya hablamos que el precio, la diferencia entre el precio real, que es lo que me cuesta a mí el kilo, el gramo o la libra del material, y el precio estándar establecido, ese que de acuerdo al estudio se estableció, iba a ser el precio una vez se terminara el producto. Y la cantidad real es, aquí hay en cuanto a materiales hay dos variaciones. Una que es de la variación del material comprado, ¿verdad? En precio, si en la variación del material comprado se puede generar una variación en compra, o podemos hacerla como lo vamos a hacer con la variación de la cantidad realmente utilizada. Entonces, la variación de cantidad, tenemos la variación de cantidad real y la cantidad comprada y usada. Y lógico que todo esto comparado con la cantidad estándar, que si no la tenemos, la debemos establecer de acuerdo a la hoja estándar, y todo por el precio estándar. Digamos que estas van a ser las variaciones. Aquí tenemos PR,
Aquí les estoy colocando precio real, que es el material comprado o usado. Repito, vamos a utilizarlo en usado y en comprado. El PS, que es el precio estándar del material que se va a usar, PS, o sea, es del PS estándar. Y aquí tenemos un ejemplo. Se compraron 20 libras del producto X a 1.500 cada una. Y el precio estándar establecido, ese que yo les dije que va a estar en la hoja estándar, que siempre debe estar ahí para cada producto, es de 1.750. Si yo voy a hacer la variación en precio, entonces aquí tengo que la cantidad realmente comprada fueron 20 libras, pero el precio real que lo compré es de 1.500, pero el precio establecido de acuerdo a la hoja estándar es de 1.750. Aquí me va a generar una variación. ¿Por qué? Porque 1.500 es el precio real y el precio estándar es de 1.750, lo que indica que la variación es de 250. Aquí no vamos a usar negativo ni positivo, sencillamente vamos a mirar cuál es la diferencia, cuál es la variación. En este caso son 250 pesos. ¿Y cuál fue la cantidad realmente comprada? 20.000 libras. Y esto nos daría una variación de 5 millones de pesos. ¿Qué es favorable? Aquí es donde está la diferencia. Si el estándar es mayor que lo real, es favorable. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos un mayor valor al que realmente nos costó. A nosotros el valor de la libra era de 1.500 y nosotros lo aplicamos de acuerdo al estándar de 1.750. Entonces fue favorable. ¿Por qué favorable? Porque nosotros establecimos el precio de venta de acuerdo al costo que teníamos y en ese costo nosotros le colocamos a materiales un precio de estándar de 1.750, que sería el costo por libra. Entonces, por eso es favorable, porque el costo que nosotros asignamos en cuanto a materiales fue mayor que lo que realmente nos costó. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, ahí está explicado. Y la variación en cantidad, entonces ya viene, que es cantidad, que la vamos a establecer así, como QR, que es cantidad real, la R es la real y la S es la estándar. Entonces aquí, ¿qué vamos a tomar? ¿Cuál es la cantidad real? Bueno, dice que la cantidad real comprada, aquí hay un ejemplo, que es con la utilizada. Dice la cantidad realmente utilizada en producción, la cantidad que debería utilizarse de acuerdo al estándar. ¿Sí? Y la cantidad estándar, repito, es la que está en la hoja estándar. Entonces aquí estamos suponiendo que realmente se utilizaron 16.000 libras y que la estándar permitida es de 15.000. Entonces, repito, aquí la variación, aquí en variación en precio se puede dar la variación en compra y se puede dar la variación ¿cómo es? En cantidad realmente utilizada, pero en cantidad no. La variación en cantidad tiene que ser con la cantidad realmente utilizada. Entonces aquí, si la cantidad realmente utilizada son 16.000 libras, de acuerdo a esto, y el estándar permitido, de acuerdo a los estándares, son 15.500, entonces tenemos aquí que la variación es de 500 por 1.750, que es el precio estándar. Aquí la diferencia es de 875, pero es desfavorable. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos en la 15.500 libras, que fue lo que utilizamos en la producción, y lo que nosotros establecimos se iban a utilizar en producción. En este caso, el estándar era que, de acuerdo al estudio, era que eran 15.500 libras, de acuerdo a la hoja estándar, pero realmente utilizamos 16.000. Entonces aquí viene también que es desfavorable porque nosotros utilizamos más del material que habíamos establecido en el estándar. Entonces esas son las variaciones que se dan en cantidad. Ahora, en cuanto a la mano de obra directa, hay dos variaciones, que es
La variación en precio o tasa, acá la vamos a llamar variación en tasa, que sería BT para diferenciarla de los materiales, pero que es lo mismo, es la misma variación en precio, pero lógico de la hora de mano de obra directa. Y la variación en cantidad o tiempo, que la vamos a llamar eficiencia, variación en eficiencia, porque cuando hablamos de tiempo, hablamos de eficiencia, y la cantidad porque es el tiempo utilizado, o sea, la cantidad de horas que se utilizaron en la producción. Entonces, digamos que eso es la variación. Entonces, vamos a tener dos variaciones en cuanto a la mano de obra directa, que es la variación en tasa, que tiene que ver con el valor de la hora real y el valor de la hora estándar. Y la variación en eficiencia, que tiene que ver con las horas que realmente se utilizaron y las horas estándares permitidas, o sea, esas horas que nosotros colocamos en la hoja estándar era lo que se iba a llevar el producto. Aquí tenemos las fórmulas. Que es tasa, ya les expliqué, tasa real, tasa estándar, ¿verdad? Y aquí está la variación en tasa, que sería tasa real menos tasa estándar por horas reales. Ahora, aquí en el ejemplo dice que para producir 10.000 unidades del producto X, se utilizan 36.000 horas y el costo de cada hora es de 73 pesos. Y el costo estándar que se estableció en la hoja estándar es de 70 pesos. Entonces, digamos que aquí tenemos que el valor de la hora real es de 73 pesos y el valor de la hora estándar es de 70. Cuando vamos a despejar la fórmula, entonces tenemos que la variación en tasa es igual a tasa real menos tasa estándar por hora estándar. Y aquí lo que hacemos es reemplazar la fórmula 73 menos 70 por las 36.000 horas que se utilizaron, que fueron las horas reales que se utilizaron en la producción. Entonces, esto aquí nos va a dar una diferencia de 180.000 pesos, que es desfavorable. ¿Por qué? Porque el valor de la hora real es de 73 y el valor de la hora estándar es de 70. Entonces, aquí tenemos 180.000. Y recuerden que si lo real es mayor, o si lo toman desde el estándar, que es lo correcto, si el estándar es menor, es desfavorable. Y si el estándar es mayor, es favorable, porque todo va relacionado es con el estándar, porque nosotros estamos aplicando el estándar. Entonces, si aquí el estándar es menor, entonces es desfavorable porque aplicamos un menor valor, ¿verdad? Ahora, si el estándar es mayor, entonces es favorable porque aplicamos un mayor valor y al momento de establecer el precio de venta, repito, nosotros tomamos el costo que ya está establecido. La variación en eficiencia, que tiene que ver con el tiempo y la cantidad realmente en horas utilizadas, digamos que es la diferencia entre las horas que realmente se utilizaron y las horas estándares permitidas. Entonces aquí nosotros podemos colocar el ejemplo. Aquí el ejemplo. Aquí tenemos que las horas reales aquí son 36.000, ¿verdad? Porque dice que hay 36.000 horas. Y las horas, la fórmula sería variación en eficiencia igual a horas reales menos horas estándar. Ahora, si queremos, y tenemos la tasa estándar, ya sabemos que la tasa estándar es 70. Entonces, si yo les digo que supongamos, aquí si yo digo supongamos que las horas estándares permitidas son 37.500. Entonces, aquí nosotros podemos aplicar la fórmula,
Entonces, estamos suponiendo que las horas estándares permitidas de acuerdo a esa hoja estándar son 37.500 horas. Entonces, ¿qué colocamos nosotros aquí? Entonces, cuando vamos a despejar o aplicar la fórmula, entonces colocamos variación en eficiencia. Decimos, es igual a las horas reales. Y ya sabemos que las horas reales son 36.000, porque ahí dice que se incurre en 36.000 horas. Y las horas estándares permitidas son 37.500. Vamos a aplicar la fórmula. Todo esto multiplicado por la tasa estándar. ¿Cuál es la tasa estándar? Dice aquí que son 70 pesos por cada hora. Entonces multiplicamos por 70. Cuando nosotros vamos a despejar, entonces colocamos que la variación en eficiencia es igual a 1.500, que es la diferencia en horas, ¿verdad? Sería 1.500 multiplicado por los 70 pesos, que es la tasa estándar. Y eso nos daría, ustedes allá multipliquen, si tienen la calculadora, vamos a hacerlo aquí. 105.000. 105.000. 105.000. 105.000, correcto. Daría 105.000 y esos 105.000 serían favorables. Favorables porque las horas estándares permitidas aquí son mayores que las horas reales. O sea, las horas que nosotros aplicamos que se iban a utilizar en el estándar, en la hoja de ese estándar, es mayor que lo real. Entonces, eso nos da una variación favorable. Entonces, digamos que eso es lo que tiene que ver con la variación de los materiales y con la variación de la mano de obra directa, que es la variación en eficiencia y la variación en tasa. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hasta ahí? Ninguna. Hola. Profe, ninguna, pero por favor, espera un momentico, no vaya a subir mientras escribimos algo. Ajá. Me avisa. Listo, profe. Bueno, entonces el tercer elemento, que es los costos indirectos de fabricación. Ya sabemos que los costos indirectos de fabricación son, con respecto a la producción, son variables y son fijos. Entonces aquí indica que los costos fijos, que los vamos a llamar los SIC fijos,
Los SIC fijos tienen dos variaciones. Una que es la variación del presupuesto, que tiene que ver con cuáles son los SIC fijos reales y cuáles son los SIC fijos presupuestados. Entonces, si ya nosotros conocemos los SIC fijos reales, entonces, ¿cuáles son los SIC fijos presupuestados? Pues los SIC fijos presupuestados es lo que ya nosotros tenemos en la hoja estándar, porque en la hoja estándar nos tiene también, en esa hoja nos dice que cómo se aplican los SIC. Ya sabemos que los SIC generalmente se aplican en base a las horas de mano de obra directa. Siempre van tomados de la mano los SIC, que son los famosos costos de conversión. Entonces ahí ellos van tomados de la mano. Entonces si tomamos ¿cuáles son los SIC presupuestados? Tomando las horas estándares permitidas, las que están ahí en la hoja estándar, multiplicado por la tasa fija estándar. Así determinamos cuáles son los SIC presupuestados. Y los SIC reales son los que nos van, lo que realmente se utilizó y que nos va a dar esa información. Ahora, en cuanto a la otra variación, porque cada uno también tiene dos variaciones, tenemos la variación de volumen. Y la variación de volumen, ¿cuál es? Nos dice que es las horas normales permitidas. ¿Cuáles son esas horas normales permitidas? Hombre, la producción puede ser de 80,000 unidades. Sí, y esa es la producción, porque la empresa, pero la capacidad normal de la empresa puede ser 120,000 horas, ¿sí? Porque está dada en hora. Entonces, esa capacidad normal de la empresa, que puede estar dada en unidades si no me las dan en hora, porque la empresa puede decir, la capacidad normal de la empresa son 120,000 horas, entonces esas son las horas normales. Pero si me dicen que la capacidad normal de la empresa para desarrollar su actividad son 80,000 unidades, y allá en el estándar nos dice que por cada unidad es 1.5 horas. Entonces yo multiplico 80,000 por 1.5 y me van a dar las horas normales, que son 120,000. O sea, yo puedo establecer las horas normales y puedo establecer las horas estándar. ¿Sí? Lo que me tienen que dar son las horas reales, porque eso fue lo que ya se utilizó. Pero de acuerdo a esa hoja estándar, nosotros podemos establecer cuáles son las horas estándar y cuáles son las horas normales. Entonces, digamos que en cuanto a los costos indirectos de fabricación fijo, tiene dos variaciones, que es la variación del presupuesto, donde dice que los SIC fijos reales menos los SIC fijos presupuestados es esa variación. Y la variación de volumen, donde me dice que las horas normales permitidas menos las horas estándares establecidas multiplicado por la tasa fija estándar me va a dar la variación. Entonces aquí, por ejemplo, podemos colocar variación del presupuesto. Y en esa variación del presupuesto ya sabemos que esta variación del presupuesto aquí al ladito lo vamos a llamar, vamos a colocarle igual a BP, variación en presupuesto. Entonces aquí en esta variación del presupuesto va a ser igual a los SIC fijos, porque estamos hablando de los fijos reales, menos los SIC fijos presupuestados, teniendo en cuenta que esta parte presupuestada sale de tomar las horas estándar multiplicadas por la tasa fija estándar, ¿sí? Eso nos daría lo presupuestado. Entonces, eso sería la tasa fija. Vamos a suponer que supongamos, para que tengan una idea, supongamos
aquí ya nosotros tenemos aquí las horas estándar. Aquí tenemos las horas estándar y vamos a trabajar con esas horas estándar que son 37.500. Y vamos a suponer que, supongamos que los SIC reales son de, vamos a multiplícame ahí 36.000 por 73. No, mentira, ya te digo. Supongamos que los SIC reales son de 900.000. De 900.000 pesos. Y la tasa fija estándar es de 30 pesos. Entonces, si yo tengo una tasa fija, yo tengo la tasa fija estándar de 30 pesos. Tengo los SIC reales que son de 900.000. Tengo la tasa fija de 30 pesos, pero tengo las horas estándar que son 37.500 horas estándar. Entonces, ¿cómo establezco aquí, por ejemplo, el presupuesto? Entonces, yo digo que la variación en presupuesto, vamos a hacerlo acá, que la variación en presupuesto es igual, entonces puedo decir aquí, los SIC fijos reales, que son 900.000 pesos, menos los SIC fijos presupuestados, pero los SIC fijos presupuestados son 37.500 por 30. ¿Y cuánto da 37.500 por 30? 1.125.000. 1.125.000. Ok. Me daría 1.125.000. Y eso serían los SIC presupuestados, porque yo te digo aquí que los SIC presupuestados son las horas estándar, pues ya las tenemos aquí, que son 37.500 multiplicado por la tasa fija estándar, que estamos suponiendo que es de 30 pesos en la tasa fija estándar. Entonces esto me daría 1.125 multiplicado esto por la tasa fija estándar, ¿verdad? Entonces aquí sería... No, mentira. Aquí la variación sería igual aquí a, porque es la variación de presupuesto, sería igual a, aquí ya nos da la, ¿cuánto es la variación ahí? 225. 225. Ok. Entonces, esos 225 serían favorables o desfavorables. Favorable. Serían favorables, ok. Favorable porque el estándar es mayor. Entonces, ese sería el caso de la variación del presupuesto. Ahora, la variación, la segunda variación que les dije, que es la variación normal o la variación de volumen, no normal, la variación de volumen. Sería la segunda variación. En la variación de volumen, también la variación de volumen la vamos a identificar así, como BB. Entonces, aquí tenemos que la variación de volumen es igual a las horas normales menos las horas estándar por la tasa fija estándar. Si nosotros vamos a reemplazarlo, no conocemos las horas normales. Entonces, para poderlo, entonces vamos a suponer que las horas, que la actividad normal de la empresa, supongamos
que la actividad normal de la empresa es de 35,000 horas. Si yo digo ya que esta es la actividad normal de la empresa, entonces yo reemplazo y digo variación de volumen es igual a las horas normales. Miren que esto aquí solamente reemplazar 35,000 horas menos las horas estándar que ya la conocemos, que son 37,500 por la tasa fija estándar, que también se conoce que es de 30. Entonces aquí, si reemplazamos, la variación de volumen sería igual a 2,500 por 30. Y eso sería igual a ¿cuánto da eso? 75,000. 75,000. Entonces, estos 75,000 serían favorables o desfavorables. Favorable. Favorable, correcto. Favorable porque nosotros utilizamos más de las horas permitidas, entonces es favorable. Ahí está. Entonces, esto tiene que ver con los fijos. Como yo les explicaba que los costos indirectos de fabricación se clasifican en fijos y variables, entonces tenemos también la variación de los SID variables. Ahora, ¿qué pasa con los SID variables? Los SID variables digamos que es algo parecido a las variaciones de la mano de obra directa, porque tiene la variación del gasto, pero la variación del gasto es como si fuese la variación de la tasa. Entonces, la variación del gasto va a decir que la tasa variable real menos la tasa variable estándar por las horas reales. Y tiene la otra que es la misma, es la variación en eficiencia. Pero la variación en eficiencia, lógico que va a ser las mismas horas reales y las horas estándar, pero con la tasa variable estándar. Entonces aquí vamos a colocar SID variables. Entonces, en los SID variables tenemos la variación del gasto, y la variación del gasto la vamos a identificar así, variación del gasto. Entonces, la variación del gasto es igual a lo que les dije ya, que es la tasa variable real, que dije que es parecida a la de la mano de obra directa, sobre la tasa variable estándar multiplicado por las horas reales. Si nosotros nos vamos aquí a la anterior y vemos, aplicamos lo mismo de las mismas horas, aquí debemos suponer, lógico, que tenemos que suponer cuáles son la tasa. Vamos antes de aplicarlo, vamos aquí a suponer que, supongamos que la tasa real es de 85 pesos y 85 horas, ¿no? 85 pesos hora. Y la estándar es de 98, que es la establecida. Si nosotros vamos a despejar esta parte, entonces lo único que tenemos es que reemplazar aquí, donde tenemos que la tasa variable real es de 85, que la tasa variable estándar es de 98
y que las horas reales, vamos a utilizar las mismas horas reales que teníamos acá, que creo que eran 36,000, aquí, en esta que teníamos acá, vamos a tomarlas aquí, 36,000, las mismas que estaban aquí, tomamos las mismas 36,000 horas, que eran las reales. Entonces aquí esto nos va a dar que la variación en el gasto va a ser igual. Miren que esto es prácticamente la misma. La diferencia aquí son que 85 son 13 pesos multiplicados por 36,000. Esto sería igual a, ¿cuánto nos daría ahí? 468. 468. 68. Okay. Y sería favorable. Okay. Si ya nosotros tenemos esta, podemos también aplicarla. Podemos aplicar la segunda, que es la variación en eficiencia. Y la variación en eficiencia sería, vamos a aplicarla aquí enseguida, ya tenemos todos los elementos. Entonces sería variación en eficiencia. Ya sabemos que es variación en eficiencia es igual a las horas reales menos las horas estándar por la tasa variable estándar. Si ya conocemos las horas reales y conocemos las horas estándar, solamente vamos a reemplazar aquí, donde esto es igual a las horas reales, que ya sabemos que son 36,000, menos las horas estándar, que ya sabemos que son 37,500, de acuerdo a la información que tenemos allá arriba. Y esto lo vamos a multiplicar por la tasa variable estándar, que es de 98. Aquí la variación sería de 2,500 por 98. Y esto sería igual a ¿cuántos pesos? 245. 245. Así. Ok. Y esto sería Favorable. Entonces, miren, en total hemos explicado 6 variaciones. O sea, las de materiales, las de mano de obra y las de costos indirectos, 8 variaciones, porque la de los costos indirectos, como ellos se clasifican en sí variables y en sí fijos, entonces tienen 2 variaciones, 2 los fijos y 2 los variables. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el estándar. Repito, el estándar en este sentido es muy favorable porque ellos lo que hacen es que nos generan esa parte de que podemos tomar, ustedes los administradores pueden tomar decisiones antes de, como todo, ustedes viven siempre en base a presupuesto, porque ustedes siempre están pendientes en la empresa, es el presupuesto, cómo vamos con el presupuesto, estamos cumpliendo el presupuesto, cuál es el punto de equilibrio que llevamos, se está cumpliendo la rentabilidad, digamos que eso es lo de gestión, por eso esta parte del costo estándar y el punto de equilibrio son más que todo de gestión, porque eso tiene que ver con ustedes. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el estándar. Y si ya nosotros tenemos eso, entonces ya con esta parte de que hemos visto ahí, en eso podemos aplicar, ahora sí, con un contexto, estas variaciones. Entonces, digamos, ya nosotros explicamos qué es lo que es el estándar, qué generan cada establecimiento
o cómo se determina cada uno de esos elementos en cuanto a los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, y qué genera esas diferencias cuando a nosotros estamos predeterminando lo que queremos sea el costo del producto una vez se termine la producción, ¿sí? Pero que al final van a haber diferencias entre lo real y entre lo presupuestado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que prácticamente podemos ver y el contexto ya es diferente. Miren que aquí, por ejemplo, yo les estoy colocando un contexto diferente y a mí me gustaría que ustedes trataran de hacerlo ahora y digamos que lo primero que tengan, lo primero que se les ocurra aplicando esas fórmulas que ya están aquí, ustedes me dicen, profe, yo quiero hacer el de materiales y ahí vamos corrigiéndolo y ahí sé si les entendieron o no y vamos a hacer la clase donde ustedes también van a participar. Estamos. Entonces, ¿qué necesitan? Que le tomen copia a esto y que les muestre lo anterior, ustedes me dicen. Miren lo que dice aquí. Aquí dice, Cesora usa un costeo estándar para su producto ZYK. Yo voy a hacerles la hoja estándar porque creen que yo les iba a explicar la hoja estándar. Dice que los costos estándar por unidad son del material directo, quiere decir que por cada unidad se va a utilizar 10 libras. Dice que por cada unidad va a utilizar 10 libras y las 10 libras, el costo estándar es a 6.50. Que la mano de obra directa son 6 horas por cada unidad y 1.750 cada hora. Eso es lo establecido, ¿no? Y en los SIP variables, como les digo, siempre se utilizan en base a las horas de mano de obra directa. Dice que son 6 horas, pero lógico que cambia el precio o la tasa, que es 550 para lo variable y 310 para los fijos. Dice que durante el año la compañía realizó la siguiente actividad. Primero, la producción del producto fue de 45.000 unidades. Sí, esa fue la producción. Lo segundo, que un total de 420.000 libras de materias primas fueron compradas a 620 la libra. Tercero, que se enviaron a producción 425.000 libras de materiales. Cuarto, la compañía usó 275.000 horas de mano de obra directa con un costo total de 500.500.000. Quinto, al iniciar el proceso, esto es importante, habían en el almacén 30.000 libras a 600 cada una. O sea, aquí utilizamos, ya eso ustedes lo saben, que es el método PEX. Las primeras en entrar, primeras en salir, o sea que lo primero que se va para el almacén son las para producción, son las materias primas que estaban en el almacén. También nos dice que los SIC reales son de 93.500 y los SIC variables son de 167.500. Entonces, como les decía, lo primero que nosotros debemos elaborar aquí es la tarjeta estándar. Vamos aquí. Nos vamos aquí a Excel. Yo le tomo una foto a esto antes de... Ustedes lo hacen allá también. Para no estar, vamos aquí. Bueno, yo voy mirando acá. Y aquí vamos a explicarlo. Entonces, lo primero que debemos hacer es la hoja estándar. Entonces, en la hoja estándar, aquí, el nombre de la compañía, Cesora S.A. Lo que vamos a hacer es tarjeta estándar para el producto
Vamos a mirar aquí. Producto. Un momentico ya. Para el producto ZYK. Ok. No tiene fecha, entonces no colocamos fecha. Entonces, lógico que viene aquí debe venir cantidad. Vamos a colocar aquí cantidad. Aquí vamos a colocar costo unitario. Y aquí vamos a colocar costo total para saber por cuánto nos va a salir cada unidad del producto. Entonces, vamos aquí. Ya después, no se preocupen que ya ahora se las presento mejor. Vamos aquí a utilizar más o menos esto. Y aquí colocamos materiales directos. Aquí colocamos mano de obra directa. Y aquí colocamos costos indirectos de fabricación. Pero los clasificamos en variables y fijos. Okay. Más o menos ahí. Ahora sí podemos aquí. Tarjeta estándar. Vamos a colocarlo aquí. Listo. Y aquí, bueno, aquí. Y aquí tienes la cantidad. Entonces, esto es una tarjeta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La información que nos está dando, ahí la vamos a pasar acá. Dice que material directo son, ahí dice que son 10 libras. Y dice que cada libra es de 650 pesos. También nos dice que son 6 horas. 6 horas. Y nos dice ahí que cada hora, de acuerdo al estándar, ¿no? En la información que nos están dando, que ustedes pueden leer ahí, ahí nos dice que es de 1750, o sea, estamos transcribiendo la información que nos da. Luego, en los costos indirectos también nos dice que son 6 horas y que en el variable aquí dice que son 550. Los fijos también, porque están en base a las horas de mano de obra directa, los fijos también son 6 horas. Y en los fijos dice que son a 310. Bueno, si nosotros tomamos todo esto, tomamos esta parte aquí y colocamos acá para saber qué es peso y multiplicamos aquí, que vamos aquí a centrar. Todo esto es presentación. Entonces aquí, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar los 650 y lo vamos a multiplicar por las 10 libras, ¿verdad? Y luego tomamos los 1750 y lo vamos a multiplicar por las 6 horas. Y luego aquí vamos a tomar
los 550 y lo vamos a multiplicar por las 6 horas. Y aquí vamos a tomar los 310 y lo vamos a multiplicar por las 6 horas. Entonces aquí tenemos ya el costo total. Aquí. El costo por cada unidad. Entonces aquí el costo por cada unidad sería de $22,160. O sea que el costo de cada unidad. Entonces podemos colocar aquí total costo estándar por unidad. El total de costo estándar por unidad es de 22,000. Aquí está. Esto es lo que es la hoja estándar. Entonces, cuando ya nosotros tenemos esta hoja estándar, ya podemos hacer todo. Aquí vamos a colocarlo en... Cuando ya tenemos esto, ya sabemos que esto es el estándar. Y todo lo que vayamos a encontrar de estándar tiene que ser en base a esta hoja estándar. Entonces, a partir de ahí vienen las variaciones. Entonces, quiero que por lo menos ustedes hagan el intento de hacer las variaciones de materiales, por lo menos. Y el que lo termine me avisa y se gana la participación. Ustedes saben que yo tengo muy en cuenta la participación. Así que comiencen. Vamos, doy 10 minutos. O si terminan antes, me avisan. ¿Están ahí o no están ahí? ¿Me escucharon? ¿Sí? Hola. Sí, señora. Bueno.
Bueno, listo. ¿Quién hizo el intento? Hola. ¿Quién hizo el intento? Ninguno. Hay 21 estudiantes. Están silenciosos. ¿Se fueron? ¿O yo estoy grabando la clase? Nada. A ver, ¿qué me dice Clarena? Clarena, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Cuéntame, ¿qué hiciste, Clarena? No, no hice nada, estoy desde el celular. Estás en el celular, pero imagínense, esto en el celular sí es que es bastante difícil. Esto siempre el costo debe ser en un computador. ¿Qué me dice Angie? Profe, yo tampoco. Tampoco. O sea que yo les di fue 10 minutos de receso. Adolfo. ¿Qué me dice Adolfo? Se fue. Hola, profe, estoy aquí. Ajá. ¿Hiciste el intento, Adolfo? No, profe, en realidad no lo he realizado. Bueno, entonces ninguno hizo el intento. Bueno, entonces les di fueron 10 minutos de receso. Bueno, entonces la variación en materiales. Ya nosotros hablamos que está la variación en cantidad. Vamos a trabajar con eso, pero si le tomaron la captura al enunciado o no se la tomaron, porque si no le toman la captura, entonces no van a saber de dónde vienen los valores. ¿Sí hicieron la captura o no a este enunciado? Pregunto, pero respóndanme algo. Profe. Bueno. Sí. Ok, entonces Sí, profesor. si le hicieron la captura, entonces vamos a explicar. De la variación de materiales, tenemos la variación en cantidad. Ahora, de la variación en cantidad, yo les dije que teníamos la variación en cantidad, bueno, la variación en cantidad, en la variación en precio es que tenemos las dos. Ahora, si tenemos la variación en cantidad, ya nosotros sabemos que la variación en cantidad, que es esta, es igual a la cantidad real menos la cantidad estándar por el precio estándar. ¿Ok? La cantidad real, aquí el enunciado nos dice que la cantidad real dice que son 425,000 libras de materiales, que fue la cantidad realmente utilizada, o sea, la cantidad que se envió realmente a la producción. Entonces, de esa cantidad real, lógico que vamos a tomar, como estamos utilizando el método PEX, las primeras que se van a ir para producción son estas 30,000 que estaban en el inventario inicial. Y estas 30,000 que estaban en el inventario inicial tenían un precio real de 600 pesos. Entonces, lo primero que hacemos es hallar, bueno, pero la variación, ese es en precio. La variación en cantidad dice que son 425,000. Pero lo que tenemos que establecer aquí es la cantidad realmente, la cantidad estándar. Entonces vamos aquí, que creo que aquí es donde está el meollo del asunto. Ya sabemos que que la cantidad estándar, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad estándar? La cantidad estándar es igual a ¿qué? Dice que son 45,000
unidades. Aquí está. Aquí está la cantidad, dice 45,000 unidades. Aquí dice 45,000 unidades, pero de acuerdo a la hoja estándar dice que cada unidad tiene 10 libras del material directo. Entonces, ¿cuál sería la cantidad estándar? Si para producir un artículo son 10 libras, ¿cuántas libras se van a, cuánto sería la cantidad estándar para 45,000 unidades? Entonces, aquí tenemos 45, colocamos aquí, nos vamos acá y colocamos que la cantidad estándar aquí sería igual a 45,000 unidades, ¿verdad? Que son las unidades de producción. Vamos a colocar aquí 45,000 unidades multiplicadas por la hoja estándar que dice que son 10. La hoja estándar dice que son 10. Entonces aquí multiplicamos 10. Aquí tenemos 45. ¿Sí? Y 10 que son las que están en el estándar. En total, la cantidad estándar es igual a 450,000 libras. Esa sería la cantidad estándar. Entonces aquí vamos a colocar la cantidad estándar. 45 por 10 serían 450,000. Vamos a colocarle aquí libras. ¿Ok? Colocamos libras y aquí tenemos las 450,000. 450,000 libras, esto es lo estándar. Y tenemos que lo real, ya sabemos que aquí en el enunciado, en lo real nos dice que son 425,000 libras que se utilizaron en producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, vamos aquí. Aquí la variación en cantidad, pero lo primero que nosotros vamos a tomar es la cantidad real, que son 425. Entonces nos vamos aquí, la variación en cantidad, ¿verdad? Reemplazamos aquí y nos dice que la cantidad real son 425,000 libras menos la cantidad estándar, que son 450,000 libras. Por el precio estándar, y el precio estándar es el que tenemos aquí en la hoja estándar. El que tenemos aquí en la hoja estándar, que es de 650. Entonces, ¿cuál sería la variación en cantidad? Entonces, aquí colocamos variación en cantidad. Pues va a ser igual a 25,000 por 650. ¿Y eso nos daría cuánto? ¿Cuánto sería la diferencia ahí? Variación en cantidad. 16,250,000. 16,250,000. Entonces aquí colocamos variación en cantidad igual a 16,250,000. ¿Y esos 16,250,000 serían favorables o desfavorables? Favorable. Favorable, ok. Y ya tenemos la primera variación. La segunda variación es la variación en precio. Ahora, aquí en la variación en precio sí debemos tener en cuenta lo del inventario inicial. Entonces, variación en precio. Entonces, mire, aquí ¿qué conocíamos? La cantidad real nos la da el ejercicio, ¿verdad? Y ya sabemos que la que QR aquí, esto es cantidad real.
Ya eso lo sabemos, que esto es cantidad real. Pero el ejercicio nos dice cuál es la cantidad real. Entonces aquí coloquemos cantidad real para que ustedes sepan a qué se refiere. Entonces, ¿qué pasó? Cantidad real aquí. Entonces, cantidad real. Eso es cantidad real. Entonces, para que ustedes sepan que esta es cantidad real, y vamos aquí para que también sepan que esto es la cantidad estándar. Ok. Bueno, ahora viene la variación en precio, pero en la variación en precio ya sabemos que tenemos unas libras que estaban en el inventario inicial y que habían 30 libras. Pero la diferencia se saca con lo real, o sea, hay 425,000 libras que se envían a la producción, pero de esas 425, las primeras que se van a enviar son las que están en el inventario inicial. Entonces colocamos aquí variación en precio. Entonces la primera variación que vamos a establecer es la variación del inventario inicial. Entonces la variación del inventario inicial. Y aplicamos la variación en precio. ¿Y cuál es la variación en precio? La variación en precio dice que es igual a el precio real, ¿verdad? La variación en precio, que es igual a el precio real menos el precio estándar por la cantidad real. Como es del inventario inicial, entonces, ¿qué vamos a tomar aquí? Vamos a tomar la variación en precio aquí, que sería igual a el precio, el precio real, ¿cuál es? ¿Cuál es el precio real? Pero el precio real ¿de qué? El precio real de las que están en el inventario inicial. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el precio real de las que están en el inventario inicial? Ustedes que tienen ahí el enunciado. La variación en precio, que sería igual a, entonces colocamos el precio real, que es de cuánto. Ustedes tienen ahí, aquí nos dice que el precio real, ustedes lo observan aquí, dice, son 30,000 libras que van a ser la cantidad real porque dicen que al iniciar el periodo habían 30,000 libras y estas son las primeras que se van para producción. Y el precio real es esas libras que estaban en el almacén antes de la compra estaban a 600 pesos. Entonces el precio real va a ser de 600 y la cantidad real va a ser de 30,000. Entonces aquí la cantidad, el precio real es de 600 menos el precio estándar, que es el que tenemos aquí en la hoja estándar, que es de 650, y la cantidad real que está en el inventario inicial, que son 30,000 libras. Vamos a colocar aquí para que ustedes sepan que son 30,000 libras. Ahora, cuando ya establecemos primero la variación del inventario inicial, y tenemos que aquí serían 50 por 30,000. 1.500, profe. Y eso sería igual a 1.500. 1.500.000. 1.500.000. Esto sería igual a 1.500.000. Y ese 1.500.000 sería... Ese 1.500.000 sería favorable, ¿verdad? Porque el precio estándar es mayor que el real. Entonces esto sería favorable. Ok. Como se envían a producción, son 425,000 libras. Entonces, de la compra que se hizo, o sea, de las compras, aquí tenemos, vamos a colocar aquí compras. ¿Cuántas tomamos de las compras? Vamos a colocarle aquí para que usted les llame la atención cuántas de las compras. Si se compraron, como dice aquí, aquí dice, miren que aquí dice que se compraron 420,000,
pero se enviaron a producción 425. Si ya de estas 425 nosotros enviamos las 30,000 que teníamos en el inventario inicial, ¿cuántas libras faltan para completarlo? ¿O cuántas libras debemos tomar de la compra? ¿Cuántas libras debemos tomar de la compra si enviamos a producción 425, pero las primeras que enviamos fueron las 30,000 libras que estaban en el inventario inicial? Entonces, ¿cuántas libras vamos a enviar? Vamos a tomar de la compra que se hizo a 620. ¿Cuántas libras? ¿Ah? Y vamos a aplicar la misma variación. Vamos a aplicar esta misma variación. Profe, 422, o sea, 425. se restan los 3.000 menos No. 425. Claro, los 30,000. Serían 422. No, son, No son entiendo. 425 que se 395, profesora. ¿Cuánto? 395,000. 395, correcto. Aplicamos la misma fórmula. Entonces, la variación en precio en la compra, precio real, precio estándar, la cantidad real, pero nosotros compramos a 620. A 620. El precio de compra que aquí dice que compramos, miren, aquí dice compramos 420 libras de la materia prima, 620. Y aquí dice que la que se envió al almacén son 425. Entonces tomamos 395 y esa sería la cantidad real. Entonces aquí colocaríamos 395 libras. Y lógico que luego la variación aquí en el precio, variación en precio, aquí sería igual a 30, que es la diferencia, por 395,000 libras. Y esto sería igual a, ¿cuánto da 395 por 30? 11.850.000. 11.850.000. 11.850.000. Ahí está. Esas serían las variaciones. Favorable. La variación en precio y sería favorable. Ok. Ahora, si nosotros registramos la compra, si nosotros registramos el material utilizado en producción, vamos a colocar aquí registros contables, o sea, lo que usamos en producción. Vamos aquí a hacer el registro del material que se utiliza en producción, pero más que todo es los mismos registros que ustedes vimos desde el comienzo. Aquí más es para que ustedes vean lo que es cómo se registra en este caso la variación. Entonces, utilizado en producción, vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué se utilizó en producción? Para que vean ustedes cómo se genera, porque aquí se contabiliza es el estándar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a registrar? Si nosotros en producción dicen que son 425,000 que utilizaron, pero esas 425,000 libras, tú las multiplicas por el precio estándar, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da las 425 por el precio estándar? Multipliquen ahí 425 por 650. ¿Cuánto les da? ¿Qué valor les daría ahí? 276.250.000. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a registrar esas unidades que van para producción, sería costos de producción, ¿verdad? Material directo. Y aquí colocaría el valor que tú me dices, que son 270. ¿Y qué? 76. 276.250. 250, ok. Entonces yo colocaré aquí 276,250, ¿sí? Y aquí vamos a colocarle, pues ya ustedes lo saben, pero vamos a colocarle aquí que esto es débito.
Y luego vamos a contabilizar lo que es la variación. Aquí nos dio una variación favorable y aquí nos dio una variación favorable. Si nosotros sumamos las dos variaciones, porque ambas son favorables, eso nos daría 13.350.000. Entonces, ¿por qué la es favorable? Precisamente, ahora miren, nosotros aquí colocamos variación favorable. Y esa variación favorable la registramos, repito, sumamos aquí porque nos da favorable y siempre que es favorable va el registro en el crédito. En este caso serían 13.350.000, que es la suma. Ahora, si aquí me da desfavorable y acá me da favorable, entonces tengo que restarlo y la resta la que sea mayor. Si la mayor es favorable, entonces va aquí, como yo lo tengo aquí en el crédito, ¿verdad? Pero si es desfavorable, entonces va en el débito. Eso era lo que yo quería explicarle. Cuando la variación, por eso es que una es favorable y la otra es desfavorable. Y ya les voy a demostrar esa parte, el por qué es favorable y por qué es desfavorable, para que ustedes entiendan el porqué de ese término. Aunque ustedes digan, nosotros no vamos a registrar eso, ok, pero es para que lo entiendan. Entonces, aquí dice costo de producción material directo. Vamos a tomar la cantidad que se envió, que en este caso fueron 425.000 libras, multiplicado, aquí vamos a colocar 425.000 libras, ¿verdad? Por el precio estándar, que es 6.50. Entonces, para que ustedes vean que esto multiplicado por esto da los 276. ¿Sí? La variación, repito, hay favorable y se suman. Ahora, ¿de dónde va a salir? Cuando nosotros compramos, lo llevamos a inventario de materias primas. Entonces, ¿va a salir de dónde? Si está saliendo del almacén, está saliendo del inventario. Entonces, yo digo inventario de materias primas, porque cuando lo compramos lo llevamos a inventario de materias primas. Pero ¿cuál es el costo? Entonces el costo son 200, ya vamos a establecerlo enseguida. Vamos a establecerlo aquí para que vean el costo habían 30.000, ¿verdad? Habían 30.000 libras. Vamos a colocar aquí aquí. Habían 30.000 libras. Vamos a colocar ahí 30.000 libras a 600, que eran las que estaban en el inventario inicial, ¿verdad? Y tomamos de la compra 395.000 libras, vamos a colocarle libras, pero esas 300 estaban a 6.20. Si nosotros multiplicamos aquí el costo, tomamos 30.000 por 600, ahí está. Y aquí tomamos las 395.000 que tomamos de la compra y lo multiplicamos por el costo de compra. Vamos aquí a organizarlo. Entonces aquí, cuando nosotros sumamos esta parte, este es el costo de la mercancía que sale del inventario. Este es el costo de la mercancía que sale del almacén. O sea, este costo... Profe, a mí se me está parando la explicación. ¿Es a mí sola o...? No sé, yo no tengo sé. problemas acá con el internet. No sé, los demás compañeros me dicen. Si están ahí, pues, porque nada. Profe, en algunas partes se me escuchan recortados a veces. Acá no hay problema, profesora. Eso puede ser el internet. Pero tú también tienes el mismo problema. ¿Tú escuchas bien? Yo escucho claro. Ok, bueno, entonces debe ser el internet. Entonces miren que aquí están los 262.000. Esa mercancía que sale de inventario, porque ya nosotros cuando la registramos a inventario de materias primas,
Ahora, cuando la sacamos y la enviamos a producción, lógico que tenemos que sacarla con el costo de ella, el costo real. ¿Y el costo real de ella cuál es? El inventario habían 30,000 libras a 600, nos da 18 millones. De las compras, de las 420,000, tomamos 395,000 a 620. O sea que del inventario salen con las 425 con un costo de 62,900,000. Entonces aquí tenemos el costo que sale. Al final, si nosotros sumamos esto, tiene que dar igual. O sea, si yo sumo la variación y sumo el costo de la mercancía al valor real, me da 276,250. Mírenlo aquí. Aquí está. Entonces, así se registra la variación. Ahora, lo otro es que la variación sea desfavorable. Entonces, cuando es desfavorable, siempre la variación va aquí en el débito. Entonces, les quería explicar por qué es desfavorable. ¿Por qué es favorable? Hombre, cuando nosotros vamos a cerrar esta variación, porque esto es transitorio, esto hace parte del estado de resultado. Esto hace parte del estado de resultado. Pero esta variación es transitoria. Ella se debe cancelar. Entonces, si aquí está de saldo crédito, debemos cancelarla en el débito. Entonces, voy a colocar aquí cancelación de la variación. Cuando yo digo aquí cancelación de la variación, entonces, ¿con qué la voy a cancelar o con qué la voy a cerrar? La voy a cerrar con el costo de venta. Si aquí dice que es crédito y la tengo que cerrar en el débito, entonces yo digo aquí variación favorable y coloco aquí en el débito 13,350,000. Ahora, ¿por qué favorable? Porque yo la voy a llevar al costo de venta. Y el costo de venta lo voy a colocar aquí en el crédito. El costo de venta contablemente siempre es de saldo débito. Miren que aquí yo lo cerré, pero cuando vamos al costo de venta, nos vamos a la hoja principal del costo de venta, le vamos a restar el costo que tiene ya la materia prima, el costo que tiene ya de la mercancía vendida, le vamos a restar estos 13,350,000. Si yo les voy a restar o yo voy a disminuir el costo de venta, lógico que me va a aumentar la utilidad, porque recuerden que cuando nosotros elaboramos el estado de resultado integral, nosotros tomamos ingresos por venta menos costo de venta, y eso da lo que es la utilidad bruta o el margen de contribución, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese margen de contribución, que es el que mide la rentabilidad establecida por la empresa, o sea, de acuerdo a su política, ¿sí? que la podemos establecer en porcentaje, porque a partir de ahí vienen todos los gastos y la empresa puede decir, o ustedes pueden determinar como administradores y gestores, y dicen que la rentabilidad de la empresa es del 30%, porque los gastos corresponden a un 15, los fijos, o a un 20, y al final los dueños o socios van a tener un 10% que de acuerdo al volumen de venta y de acuerdo a las utilidades es bueno, es rentable para ellos, y eso es lo que tienen de acuerdo a sus políticas, ¿verdad? Entonces, esto por eso es que es favorable, porque este costo de venta va a disminuir, y al disminuir el costo de venta aumenta la utilidad, jóvenes. Ahora sí, preguntas. Ahí tienen la variación en precio y la variación en cantidad. Entonces, miren que hay algunos valores que sí hay que establecerlos. Ahora sí, pregunta. Ninguna. Ninguna. ¿Ah? ¿Ve que después van a trabajar ustedes? ¿Ah?
Y los contextos cambian. O sea, ahora yo le estoy dando este contexto y luego puede ser otro contexto. Lo importante es saber qué es lo que yo tengo que tomar para poder elaborar. ¿Qué es lo que yo debo tomar? ¿Sí? Pregunta. Profe, usted podría subir, no el Excel, sino el Word donde está como la fórmula del principio. Usted estaba explicando el principio de la clase. Este no, este es otro. O permitirnos tomarle foto, no sé. Yo les dije que tomaran foto esto. Esto yo les dije. Aunque está ahí en la clase, esta clase está grabada también. Aquí. Aquí están todos, aquí explica todo. Entonces tómenle fotos a todo esto con los ejemplos. Miren, aquí está, aquí comienza la variación, las variaciones de los materiales, por lo menos aquí. Ahí le puedes tomar una foto. Me avisa. Ya, profe. Y se supone que después van a pasar eso a Excel o ¿Y cuándo la va a subir la clase? la clase, esto será mañana o el sábado, porque ustedes saben que cuando uno está en calificaciones, mejor dicho, todos los cursos se acumulan. Las únicas notas que he subido son las de ustedes. Ya, profe. Ahí. Y aquí. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ahora vamos con lo de la mano de obra directa. Vamos aquí con la mano de obra directa. Bueno, ya aquí les quedó claro, eso sí quería, porque siempre uno le dice la variación favorable, la variación desfavorable, y al final uno pues se vuelve como que favorable, desfavorable, pero ¿por qué es favorable y por qué es desfavorable? Entonces miren que aquí no hay que hacer nada, sino es que es la cantidad que envía a producción la multiplico por el estándar. Luego registro la variación. Si es favorable es crédito y si es desfavorable es débito. Luego valorizo de acuerdo al precio real a cómo lo compré o a cómo estaba en el almacén el inventario de materias primas. Entonces hago esto, ¿sí? Y al final, pues la suma da igual. Ahora viene la variación de la mano de obra directa. Pero miren que la tarjeta estándar siempre es importante porque de ahí es que vamos a tomar y hacer todas las operaciones. Entonces aquí tomamos variación mano de obra directa. En la variación de la mano de obra directa les dije que habían dos variaciones, que una que era la variación en precio o tasa, la vamos a llamar en tasa, y la otra que es la variación en cantidad o tiempo, pero que la vamos a llamar eficiencia, porque el tiempo que se utilice es una eficiencia, ¿verdad? Entonces vamos a la variación en tasa. Entonces aquí tenemos la variación en tasa y la variación en tasa es igual a, que ya les expliqué, la vamos a llamar así, variación en tasa, que es igual a la tasa real menos la tasa estándar, que es la que tenemos allá, por las horas reales. Entonces, digamos que esas son las variaciones. Pero, ¿qué conocemos nosotros de aquí? Nos vamos al enunciado y en el enunciado nos dice que la compañía usó 275,000 horas de mano de obra directa con un costo de 500,500,000. O sea, nosotros no conocemos cuál es la tasa real, pero sí conocemos cuántas horas se utilizaron y cuánto cancelamos por esas horas.
pero sí conocemos la tasa estándar. Entonces, conocemos la tasa estándar, conocemos las horas reales, pero no conocemos la tasa real. Entonces, para conocer la tasa real, entonces debemos tomar aquí, entonces colocamos aquí horas reales. Vamos a colocar aquí horas reales igual. Vamos a tomar aquí, vamos a hacerlo aquí para que ustedes lo vean directamente. Vamos a tomar lo que yo les dije acá que son, vamos a otra vez a mirar el valor, el costo que se pagó, 500 millones, 500 mil, vamos a tomarlo aquí, 500 millones, aquí tenemos 500 millones, 500 mil, dividido entre el número de horas, y el número de horas fueron 275,000, entonces aquí, entre 275,000 horas, ¿sí? Entonces aquí tomamos esto, vamos a colocarle aquí para que vean que es peso, y aquí vamos a tomarle, ya ustedes saben que son horas. Entonces aquí, valor hora, entonces aquí colocamos valor hora real. Ahí para que ustedes sepan, tomamos esto entre esto y ya tenemos el valor de la hora real. Pero vamos a mirar si tiene centavos. No tiene centavos, entonces es 1820. El valor de la hora real son 1820. Entonces miren que no lo da el ejercicio, pero sí me da para poderlo establecer. Y me dice que el valor de la hora es de 1820. Si ya yo conozco el valor de la hora estándar, que me lo da aquí en la hoja estándar, y me dice que es 1750, también me dice cuántas, por cada unidad, cuántas horas se lleva a producir cada unidad, y dice que son 6 horas, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero en la próxima fórmula, entonces aquí variación en tasa, ¿sí? Sería igual a la tasa real, que son 1820, menos la tasa estándar, que me dicen que es 1750, que es la tasa estándar. Entonces nos vamos aquí, 1750 multiplicado por las horas reales. ¿Cuáles son las horas reales? Estas 275,000 que tenemos aquí. 275,000 aquí. Ya saben que son las horas reales porque estamos despejando. Entonces, ¿cuál es la variación en tasa? La variación en tasa sería igual a 1820 menos 1750, ¿da cuánto? 70, me parece. 70. 70 por 275,000, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es la variación? ¿Cuánto da ahí? 70 por 275. Jóvenes, ¿quién multiplica? Nadie. Yo como que estoy aquí grabando la clase. Bueno, vamos a suponer 19.250.000. 19.250.000. Bueno, es que si no me hablan, yo creo que es que estoy grabando la clase. 250,000. Ok. Entonces, esta sería la variación. Aquí está. Sería la variación. Y esta variación sería ¿favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable. Bueno, siempre están pendientes las chicas. Los chicos no participan. Bueno, aquí está. Desfavorable. Vamos a alargar esto. Ahí. Bueno, entonces ahí tenemos ya vamos a dejarlo hasta ahí para no hablarles tanto de variación.
la próxima clase, que es el próximo lunes, terminamos la variación de mano de obra y continuamos con las variaciones en los costos indirectos de fabricación. Vamos a pasar la lista. Y Acosta Sofía. Presente. Arteta Ricardo. Ricardo muy poco viene. Benítez Kenny. Presente. Kenny. Presente, profesor, aquí. Ok. Burgos Juan. Presente. Díaz Eduardo. Eduardo no vino. Egis. Presente, profe. Fontalvo Lauren. Presente. Galeano José. Aquí, profesora. García Valery. Valery García. Gómez Daniela. Gómez Germán. Presente, profe. Gómez Santiago. González Adolfo. Presente, profe. Joya Marta. Presente. Lechuga Brian. Presente. López Daniel. Daniel López. Macaula Jorge. Maestre. Presente, profesor. Macaula. Presente. Ok. Mendoza Miguel. Presente, profe. Miranda Davis. Davis. Está perdido hace rato. Nar Samir. Nar. Presente, profe. Pedrosa Juan Carlos. Presente, profe. Sí, Pedrosa Juan Carlos. Presente, profe. Ramírez Diego. Presente, profe. Ramírez Juan. Ramírez Juan. Rivera Lelis. Presente, profe. Rojano Andrés. Andrés Rojano. Se fue. Vera Daniela. Presente, profe. Villegas Wilson. Wilson. Presente, profe. Bueno, ok, chicos, entonces todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Ya sabemos que vamos a continuar hablando del estándar en cuanto a la variación de eficiencia y la variación de los costos indirectos de fabricación. Que tengan un resto de tarde feliz y un buen fin de semana. Y cuídense. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Gracias.